Bueno, arrancamos un nuevo espacio en Cabritos Capital para charlar un poquito de noticias que están pasando en el mercado o que afectan al mercado y acá para compartir con ustedes. Así que bueno, yo soy Martín de Cabritos Capital, acá está Diego a mi costado y Darío al otro costado. Falta Gonzalo de Cabritos que está de vacaciones en este momento. Así que bueno, disfrutando mientras nosotros trabajamos. Bueno, contanos Diego, ¿qué pasó hoy? Bueno, pasaron cosas bastante significativas para el mercado en realidad. Como todos sabemos, el presidente de Argentina, Javier Milei, viajó ayer a Estados Unidos para encontrarse con el presidente estadounidense Donald Trump. Eso era en el marco de una reunión bilateral en la cual se iba en principio a acordar un acuerdo de préstamo, digamos, se iba a finalmente efectivizar el swap de que se venía hablando por los 20.000 millones de dólares, en un claro salvataje a la situación económica de Argentina que está pasando una crisis política, pero también una crisis económica y sin poder evitar el marco de las elecciones que tenemos ahora el 26 de octubre que va a ser central. El mercado había tomado muy positivamente el anuncio del salvataje, había tomado muy bien la reunión bilateral que iban a tener hoy, pero y eso hizo que el dólar MEP, que los dólares que no fueran los dólares en general en Argentina estuvieron bastante controlados, bajaran mucho el día de ayer y en el principio de la rueda de hoy, pero avanzando la rueda, luego del mediodía, el presidente Trump anunció que la ayuda económica argentina, no solo la ayuda económica argentina, sino el gesto de cómo iba a ser la ayuda económica argentina, estaba condicionado al resultado de las elecciones. Lo que en el mercado cayó muy mal, el dólar tuvo una subida bastante fuerte sobre el final de la rueda. Hace minutos cerró el mercado, acaba de cerrar el dólar MEP a 1.440, había estado en los 1.360 hace un rato. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre bastante generalizada sobre cómo van a ser las elecciones. En principio, las elecciones no se harían en la provincia de Buenos Aires, que es el principal bastión del país, no estarían dando los números bien por el gobierno, lo que hace que el mercado lo tome con una cierta cautela. ¿Por qué? Porque el gobierno está hace ya bastante rueda sosteniendo el dólar en el techo de la banda, vendiendo dólares, interviniendo. Se estaba quedando sin poder de fuego para seguir interviniendo y seguir manteniendo el dólar en el techo. El mercado presionaba para que el dólar tenga un valor. Entendía que el valor no era el adecuado, sino que debe tener otro valor. Que venga el gobierno de Estados Unidos a ofrecer ese salvataje, pero también que el jueves haya intervenido con moneda propia para mantener el techo de la banda, dio al mercado un mensaje que le daba cierta seguridad sobre que durante por lo menos este próximo tiempo, el dólar se iba a mantener en esos niveles. Hoy, a partir de ese mensaje de Trump y a partir de que no se sabe bien qué va a pasar y en principio las principales encuestas estarían diciendo que el resultado no va a ser favorable para el gobierno, venimos además de las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires, donde el gobierno perdió por 14 puntos con el oficialismo provincial, lo que hace que se genere mucha incertidumbre, ¿no? Hay que ver hasta qué punto se puede mantener el dólar en el techo de la banda y qué va a pasar el 27 de octubre, ¿no? Porque me parece que hasta el 26 se va a hacer lo posible para que el dólar esté en estos valores. Hay que pensar qué va a pasar el 27. Por supuesto que está atado a lo que va a ser el resultado de las elecciones, pero bueno, hay que ver qué es lo que pensamos de cómo va a resultar el 26 para ver cómo llegamos al 26, porque después del 27 el escenario va a cambiar. Bueno, y eso hizo que hoy el dólar tuviera una volatilidad gigante, ¿no? Subió, bajó, el mercado se estuvo moviendo para todos lados. Bueno, y con respecto a lo que va a pasar el 27, ustedes saben que esta semana salió a hablar Caputo y comentó que las bandas se sostienen. Dijo que no se va a cambiar nada en lo económico, no se va a cambiar nada en lo financiero. Por ende, si las bandas se sostienen, bueno, eso plantearía un escenario tal vez distinto al que todo el mercado está viendo, porque de hecho hoy las letras rinden más que el techo de la banda en pesos. Bueno, que abre el escenario al ya tan famoso carry trade, ¿cierto? Que si el dólar se mantiene en este nivel con intereses en pesos tan altos, digo, abre por lo menos hasta el 26 un escenario propicio al carry trade. Sobre el teléfono. Está llamando Caputo. Bueno, nos acaba de hablar Caputo, nos dijo que sí, efectivamente que mantiene el dólar el techo de la banda. No, lo cierto es que desde hace mucho tiempo yo ayer hablaba con uno de los inversores y él me decía, hace un año me venía diciendo que va a haber una devaluación.
Y en realidad hace mucho tiempo, un año no, pero hace mucho tiempo se viene presionando sobre las bandas y el mercado, los comerciantes, la industria, la producción, vienen diciendo que el dólar está atrasado. Y es cierto que hace mucho tiempo el gobierno viene diciendo que va a mantener la banda. A todos nos parecía que era dudoso que eso pudiera suceder, pero lo cierto es que el gobierno viene desde que lo dijo manteniendo la banda. Hace poquito Caputo también dijo que iban a salir a vender todos los dólares que fueran necesarios para mantener la banda y se mantienen en esa línea. ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo pueden mantener? Pero coincido que hasta cuando de hecho a mí me resulta complejo creer que pueden llegar incluso al 26 manteniendo el techo de la banda, pero lo cierto es que vienen llegando y vienen sosteniendo ese techo. Me parece que se da por descontado, uno no tiene que hacer futurismo, pero daríamos por descontado que o hay altas probabilidades de que después del 26 haya un corrimiento del valor del dólar, lo vienen pidiendo los mercados. Hace poquito Morgan Stanley acaba de sacar un informe que dice que, sea cual sea el resultado de las elecciones, tiene que haber un reacomodamiento de los precios. Por lo tanto, en ese marco, si uno cree que se va a poder mantener el precio del dólar, de la banda superior sobre todo, hasta las elecciones, y después va a haber un reacomodamiento, no se haría descabellado la recomendación de que lleguemos a esa situación con nuestros activos dolarizados, digamos que la discusión con todos que tener. Vamos a llegar especificados, vamos a ir al carry hasta el 26, vamos a quedarnos dolarizados en función de lo que vaya a pasar. Me parece que tiene que ver, ahora Martín seguro lo va a aclarar más, pero me parece que tiene que ver con el perfil que cada uno tenga. Esa es la pregunta que nos hacen, ¿dólar o peso? Bueno, pero que todo depende del perfil del inversor, ¿no? Porque si nosotros tenemos, o sea, la postura más conservadora, si se quiere, es llegar dolarizado. 100% dolarizado en inclusive instrumentos que no, o sea, que están por fuera del riesgo argentino. Porque recordemos que muchos de nuestros clientes tienen obligaciones negociables, ¿no? Que son deuda de empresas privadas, que son todas deudas de empresas privadas de empresas argentinas, que se van a ver modificado, digamos, o va a haber volatilidad en el precio de acuerdo a cómo surjan las elecciones. En cambio, los CDR, que hoy estuvimos charlando con varios clientes para pasarnos a CDR defensivo, los CDR salen del riesgo argentino. O sea, a Coca-Cola no le interesa cuál es el resultado de la elección de octubre. A Pepsi tampoco. Entonces, me parece que los CDR hoy en día son como la opción más conservadora, por lo menos en el corto plazo, para pasar las elecciones y en instrumentos, digamos, en acciones conservadoras como Coca-Cola, Pepsi, TGT. Esto sin ser una recomendación de compra, ¿no? Por supuesto hay que analizar cada uno de los inversores y cada una de las estrategias que tiene y la cartera que tiene, pero bueno, son activos que tranquilamente pueden ser para pasar las elecciones. Sí, igual me parece que hay algo que sí es como claro de cara a las elecciones. Sean los resultados que se den en el 26 de octubre, va a haber una suerte de movimiento de precio en dólar, y me parece que lo que hay que pensar es qué tan profundo va a ser ese movimiento, porque si el gobierno tiene un buen resultado, lo que en principio parecería poco probable hoy, pero si tuviera un buen resultado, lo cierto es que va a haber un corrimiento del precio, o debería haber, o se espera que haya un corrimiento del precio, no tan brutal como el que habría si el gobierno pierde esas elecciones, al tiempo que perdería la ayuda económica y el salvataje que le estaría por hacer Estados Unidos. Lo que generaría en principio, porque Trump dijo eso hoy y bueno, tal vez lo ayudan igual. Uno nunca sabe exactamente lo que va a suceder. Puede ser una estrategia. Ahora, debo decir, yo creo que es una estrategia electoral también, pero debo decir que Trump dijo textualmente: si pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina. Es un condicionamiento muy, muy explícito. Bueno, llamada número 2 de Caputo. De Toto. Pero bueno, ya está. Toto le dije, Toto, estamos grabando, no podemos frenar cada 5 minutos, esto es imposible. Bueno, ¿y entonces? ¿Cómo llegamos a las elecciones? Yo creo que no hay ninguno que no sea llegar dolarizado. Parece que conservador. Sin embargo, los que están especificados están obteniendo una ganancia extraordinaria. Sí, las letras. Pero es un buen momento para irse yendo. Mi proyección sobre lo que va a suceder es que va a haber yo no veo un resultado positivo en el gobierno en las elecciones. Quizás sí lo haya. Bueno, pero eso es un evento binario. No sabemos lo que va a pasar. Es un evento binario del cual podemos
proyectar qué cosas sí puede suceder. Sí. Es muy poco probable que en la provincia de Buenos Aires, luego de haber perdido 14 puntos, es cierto que las condiciones de esas elecciones son muy particulares, son muy locales, tiene que ver mucho con los intendentes, se mueven otro tipo de intereses en ese tipo de elecciones y uno no puede duplicar el resultado en octubre, el 26 de octubre. También es cierto que la diferencia fue de 14 puntos. Uno pensaba que el gobierno venía con un empuje, que de hecho venía con ese empuje fuerte, que le iba a dar un resultado, un mejor resultado en provincia, no lo tuvo, y no hacernos eco de ese resultado me parece que también sería una soncera. Es cierto que puede pasar cualquier cosa, uno podría decir, pero también es cierto que hay una tendencia, digamos, habría unos ciertos factores que nos indicarían que va a ser una elección muy compleja para el gobierno. Y si el gobierno pierde las elecciones y Trump, a partir de su personalidad y lo que acaba de decir, no se apresta al salvataje, del cual, digamos, Caputo, Milei y el gobierno dicen que es fundamental para mantener la estabilidad de este país. Si eso no llega a suceder y el gobierno tiene un resultado adverso o muy adverso, llegar, por más dinero que ganemos en el carry de acá hasta el 26, llegar especificado a esa fecha es muy, muy penoso. Sí me parece esto, y con esto cierro, quien crea que el gobierno hace una buena elección el 26 de octubre, haría bastante bien en mantenerse en estas posiciones más arriesgadas, porque el margen de ganancia va a ser mayor. De todas maneras, siempre acá la magia es la diversificación, ¿no? Llegar 100% en dólares o llegar 100% en pesos, en principio es un error. Sí, por supuesto. Pero bueno, la No lo relación personal de Cabrito. Salvo que Es- llame Toto. Yo no Ya, lo sé si Ya nos llamó 2 veces Toto. Toto está manteniendo la. Él dice Toto que- está manteniendo lo que es cierto. Toto ha cumplido, hasta ahora ha cumplido con su palabra. Se va a volver muy complejo, sobre todo porque el gobierno está perdiendo, lo dice el gobierno, poder de fuego para mantener el dólar en ese valor. Fíjate que un tuit de un presidente, una declaración de un presidente, un viaje de un presidente, te mueven o te estabilizan durante por lo menos un tiempo. Lo que pasa, y también decir eso, ¿durante cuánto tiempo? A nosotros, la idea del salvataje que apareció el jueves de la semana pasada, miércoles de la semana pasada, estabilizó estos dos ruedas. Luego se descarrió todo por un tuit. Mañana, ¿qué pasará? Llegando a una elección compleja, analistas decían que hay solamente dos provincias donde Milei tiene la certeza del triunfo: Mendoza y Chaco, entiendo. Chaco. Pues me parece que son esas dos, puedo estar equivocado. Mendoza seguro. En todas las otras provincias, en muchas está en principio garantizado, no garantizado, pero hay una tendencia que gane el oficialismo provincial, como en Córdoba, por ejemplo. En otras el PJ está teniendo buenos números en la encuesta, por lo tanto las elecciones se le vuelven complicadas. Sí, también es cierto que, sea el resultado que sea, el gobierno de Milei pierda arañando los 30 puntos o gane superando los 35 o 37 puntos, el escenario de gobernabilidad que celebra Milei es mucho más positivo que el hoy tiene 40 diputados. Inevitablemente, cualquier sea el resultado, incluso Va a tener perdiendo, más. va a tender a duplicar esa cantidad, lo que le va a permitir. ¿Duplicar? Había unos números interesantes hoy que hablaban, ya lo vamos a repasar, que hablaban de cómo crece la Cámara y su representación en diputados en función de cómo salgan de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40. Inevitablemente lo que el presidente va a lograr a partir de estas elecciones, aunque las pierda, es poder garantizar o blindar sus vetos. A partir de esta nueva composición de la Cámara va a ser muy complejo juntar los 2/3 para que la Cámara le rechace los vetos al presidente. Es cierto que no es un buen mensaje para los mercados, para la política internacional, para la política de un presidente que gobierna a través de vetos. Pero también es cierto que va a garantizar por lo menos ese blindaje. Así que bueno, son escenarios que se abren. Sí, yo creo que así como para ir cerrando también que el mercado está sensible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Toda noticia que hay, todo tweet que aparece, el mercado reacciona de manera estrafalaria, o sube mucho, o baja mucho. Y en situaciones así, y la dolarización es una herramienta interesante, ¿no? Sobre todo porque es muy cortito el tiempo que nos falta. Es muy Imagínate que cortito. uno pierda el porcentaje de carry que podría hacer de acá hasta el 26, estamos hablando Un de plazo inmediato. ni siquiera 10 ruedas. Nada. O 10 ruedas. Una cosa muy mínima. Sí, sí. Sí, creo que sería más... Si alguien comienza a invertir hoy es su primera inversión, y acá cerramos, ¿qué le recomendaría? Obligaciones negociables. O sea, llegar dolarizado. Algunas ideas, tenemos definitivamente. el grupo de alerta que está
pleno. Estamos Ahí pasó el todo chivo. verde, así que, Pasó el chivo. así que por eso, Segar, impresionante. Sí, Estamos de todas formas, teniendo capaz que está mal decir esto, pero es un mal momento para empezar a invertir. Porque uno cuando empieza a invertir es más sensible a todo lo que pasa y cada Exacto. movimiento le genera. Un día ve que baja, entonces se pone mal, un día ve que sube y se pone eufórico. Pero me parece- tener los dólares parados también no sirve de nada. No, tener los dólares parados, por supuesto que es un error. Pero bueno, sí, entrar en algo se da. Lo que pasa es que bueno, hay tanta volatilidad que uno tendría la sensibilidad a flor de piel. De todas formas está bueno porque me parece que es un ejercicio que hace que luego uno pierda ese miedo a la volatilidad que te muestra el mercado a diario. Y cuando vos alejas la mirada, como en la sociedad, cuando vos alejas la mirada tendrías a ver una cosa más uniforme. Tendrías a ver lo que Martín siempre trata de buscar, una tendencia. Cuando vos acercás la mirada, tenés movimientos fluctuantes como la física cuántica, ¿no? Tenés la bruma cuántica que se mueve, que se mueve, que se mueve. Ahora, ¿cómo nos pusimos? ¿Cómo movemos, ¿Cómo nos pusimos? Un día tendremos que hacer un video sobre física cuántica y el mercado. Por supuesto. Bueno, sí, no se me ocurre ni cómo. Todo lo que sube tiene que bajar. No necesariamente, si la fuerza. Gravitatoria. No, si la fuerza, Si la energía rompe- de empuje rompe la atracción gravitatoria, que creo que en el caso de la Tierra son No 68 kilómetros. Nos fuimos. También habría que definir si eso es subir o bajar. El universo no tiene puntos cardinales. No fuimos, dice Darío. No fuimos. Bueno, eso sí, me parece que en principio la recomendación o lo que uno tendería a pensar que sería lo más seguro para llegar a 26 es llegar dolarizado. A lo mejor una obligación negociable en un perfil más conservador, en algunos CDRs en un perfil no tan conservador, pero sí manteniéndose dolarizado. Me parece que el peso es en este momento un riesgo innecesario. Sí, error, a lo mejor uno dice eso y después se termina habiendo una muy buena elección del oficialismo hoy. O Y no, pueden o lo mantener- puede tomar el mercado, lo que vos dijiste hace un rato, que va a duplicar los diputados. Como No, pero positivo. aparte, Como positivo. tener en cuenta esto que dos cosas. Creo que se viene manteniendo con mucha resistencia, pero se viene manteniendo en principio el plan económico del gobierno en cuanto a mantener el dólar en la banda. Y el gobierno dice que incluso después de las elecciones no va a tocar las bandas. O sea, que vaya a tocar las bandas es una apreciación del mercado. Hoy lo dijo Stanley Morgan. Me parece que los sectores financieros vienen entendiendo qué es lo que va a suceder, pero el gobierno sigue diciendo que va a mantener el banco. Sí, el mercado se reaccionó un poco por lo que dijo hoy, claro. Bueno, Sí. porque Hay si que no, ver mañana, hay que ver estamos mañana. teniendo una estrategia, se está manteniendo el dólar, están entre la banda. Me parece que A mucho ahí costo. fueron. A mucho costo. El gobierno la semana pasada. Mucho costo de dólares. A mucho claro. costo de dólares, claro, sí, una sangría de dólares impresionante. Pensá que estaban diciendo que para poder dolarizar el país se necesitaban entre 20 y 30 mil millones de dólares. El gobierno en las últimas 3 semanas gastó 2 mil millones de dólares, aproximadamente un poquito más, en mantener el techo de banda. Es un dinero que es significativo, por supuesto, el gobierno. Lo que demuestra lo importante que es para ellos llegar a este momento en esos valores. También da la impresión de que si el gobierno no pudiera mantener la banda, es muy difícil con el escenario político que tenemos hoy que tenga un buen resultado en octubre. Lo que sí hay que pensar es si vale la pena toda esa sangría de dólares para lograr un resultado incierto. Porque si vos dijeras que luego de esa sangría el resultado, esa operación garantiza el resultado y ese resultado te permite gobernabilidad para implementar tu programa y recuperar esos dólares, es interesante. Es muy incierto que eso se lo permita. Y te diría que hoy es casi hasta improbable que eso suceda. Pero bueno, por supuesto que ellos están en el gobierno y tienen... Hay que esperar al 27. Hay que esperar al 27 y ese día vamos a saber cuál Al fue, día lunes. qué quiso Con el el diario mercado lunes vamos a ver qué pasa. con el diario el lunes. Bueno, ¿Les parece que damos por finalizado este video? Me parece que para ser la primera vez está muy bien. Está bastante bien. está muy bien. ¿Se Muy interesante. sintieron a gusto ustedes? Me incomodó que llame 2 veces el Toto. Bueno, el Toto es así. El Toto es así. Estábamos dando información Se está enterando, acá nos escuchan. Y bueno, y le mandamos un saludo a Gonzalo, que debe estar allá En las por el playas. litoral, en la playa, Está trabajando. Veraneando mientras nosotros acá trabajamos Primavereando. para su beneficio. Y Acá bueno. me mandó un audio diciendo que tenía un Fernet y una coca ahora que no sé qué iba a hacer con eso. Ahí está, seguramente. Bueno, saludo a Gonzalo y saludo a todos.